que lo hacemos. En este libro hemos participado un número de amigos de José Antonio, quienes todos hemos participado de alguna forma en este libro. Por ejemplo, la licenciada Yolanda Elizabeth Martínez Chacón hizo la traducción de los poemas amigos. Y Amura Adrián Muñoz Ramos, como se ve aquí, hizo una ilustración para cada poema. No una ilustración al alza, sino una específicamente para cada poema. De manera que este libro es como una especie de joya porque reúne los talentos de varias personas. No voy a mencionar quién es el prólogo porque ya sería mucho presumido. Con este lanzamiento, el doctor José Antonio Torres Reyes desea lanzarse también a publicar a todos los autores de Monterrey que lo deseen. Solamente tiene que comunicarse con él y podrán ver su libro publicado. Los requisitos él nos los va a contar dentro de un momento, pero ya llegó el momento de que ustedes puedan publicar su libro ya de inmediato, con esta calidad impresa y además en el formato ebook, con solo acudir con el doctor José Antonio Torres. Vamos a iniciar esta presentación. Esperábamos y seguimos esperando que venga David Alcocer, quien con su guitarra nos va a ambientar algunos de los poemas. Pero ya es el momento de iniciar esta lectura y le vamos a pedir a nuestros amigos Yolanda Elizabeth, traductora, y Adrián, que lean algunos de los textos que ellos ya tienen seleccionados para esta noche. Luego la doctora Noralicet Castillo Aguirre, la chica sexy del pelo suelto, o la chica suelta del pelo sexy, que nos haga el honor de presentar este libro, y yo leeré para ustedes el prólogo. El prólogo es algo elemental porque se refiere a la primera etapa de un escritor. Cuando empieza uno a escribir siempre es un poco medido, porque no tiene uno todavía dominada la imaginación. Los alcances de nuestra imaginación son muchos, pero al principio pensamos siempre: ¿qué dirá la gente si digo esta palabra? ¿Qué dirá la gente si escribo este poema? ¿Qué pensará de mí la gente cuando había publicado un poema mío? Nos limitamos tanto que terminamos por no escribir. En esta etapa estaba nuestro querido amigo José Antonio Torres Reyes, hasta que se decidió a soltarse y publicar su primer libro, que se llama Momentos, Crucial y otros 22 poemas. Demos pues inicio a esta presentación y les agradecemos a todos su presencia esta noche. Le pedimos ya de una vez por todas a la licenciada Yolanda Elizabeth y a nuestro amigo Adrián que empiecen con la lectura de algunos textos que ellos seleccionaron. Gracias. Bueno, gracias por venir, y antes de comenzar a leer los poemas, alternadamente aquí mi compañera Mura va a leerlos en español y después yo en inglés. Pero antes de comenzar quisiera platicarles un poco de la experiencia que tuve al traducir los poemas de mi amigo José Antonio. No recuerdo el día, pero conocí a José Antonio Torres en el Chac Mall. No sé si muchos ya conocen el Chac Mall. Es un lugar de música, cultura y mucha diversión. Y desde ese día fuimos amigos. Estaba él en la barra, yo llegué, platicamos y fin de la historia. Desde ahí nos hicimos amigos. Tiempo después, él llegó a visitarme a la Biblioteca Magna, que es donde yo trabajo, y pues esperemos que algún día nos visiten ahí. Justo en la Hemeroteca Internacional, en el tercer piso, llegó José Antonio con una idea, con un sueño. Y me comentó acerca del proyecto de sus poemas, de su poemario, y para serle sincera, al principio todo me pareció así como un cuento de hadas. Dije, es un libro, pues yo trabajo aquí en la biblioteca y veo muchos libros, se me hace que va a estar bien complicado publicar un libro y muy caro y mucho show, mucho rollo. Y dije, bueno, y llegó y me dice, oye, pero quiero que tú los traduzcas. Y yo, ¿qué?
Como que espérate, o sea, yo soy traductora, pero pues hace mucho que ni practico la traducción y de seguro pues tú has de conocer a alguien mejor, y me sentí un poco insegura e incapaz. Siempre he sido muy soñadora yo también y pensé, Toño ha de ser igual que yo y este es uno de sus sueños y no seré yo quien lo baje de la nube, no voy a decir, ay Toño por favor, pues no, está muy difícil y no voy a poder. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Él se fue y yo me quedé con la ardua tarea y el peso de la traducción sobre mis hombros. Ya me había comprometido, le dije que sí, dije, pues ya agarré el papel, ahora vamos a darle en serio. Y cuando estaba en la carrera, leía a Roman Jakobson, que en su texto titulado Sobre los aspectos lingüísticos de la traducción, afirmaba que la poesía por definición era intraducible. Y yo dije, es muy difícil traducir poesía. Y de ser así, pues yo estaba perdida. Dije, si la poesía es intraducible como yo lo sabía, pues ¿en qué me estoy metiendo? Debí olvidarme de traducir y por el contrario, hacer una transposición creativa. Sabía que iba a crear algo nuevo. José Antonio Torres y su poesía nacerían de nuevo, en otra lengua, y yo era la madre de ese bebé literario. Lo principal de la poesía de Toño quedaría desvanecido, pero no definitivamente perdido. No lo perdiste todo. Dice un proverbio italiano, traductore traditore. Todo traductor es un traidor. Y vaya que es cierto, aunque esta frase a la vez es una mala traducción, ya que el proverbio lo que en verdad dice es que la traducción es traicionera. Así es que, José Antonio, perdóname por traicionarte un poquito. Quizás no, el público conocedor lo dirá cuando lea la traducción, pero algo está claro, que siempre hay pérdidas. En una traducción siempre va a haber pérdidas de lo que se hizo. El traductor es un ser humilde e infeliz. Yo soy humilde y muy infeliz. Trabaja en silencio, concienzudamente a la sombra del autor, y además sabe lo que le espera. Por muy bien que traduzca, siempre será criticado, o hay errores de editorial y todos pensarán que fue obra del traductor. También se dirá que es un loco utopista por tratar de ponerse al nivel del autor, y más sin ser la traductora una poeta. La verdad, yo he escrito, pero nunca me he sentido tal cual como una poeta, como muchos amigos me comentaron. Y esto ocurre en gran parte porque al traductor se le atribuyen intenciones que en realidad no tiene. No sentimos lo que el autor sintió en ese año, en ese lugar, a esa hora, con esa chica, en ese cuarto. No sabemos qué sintió él. El traductor tiene que revivir un sentimiento ajeno y tratar de plasmarlo, hacer una equivalencia de sentimientos en otra lengua. Somos víctimas de las dificultades intrínsecas de la naturaleza misma del lenguaje. En este proceso de compenetración espiritual, como lo llame yo, ahora que he traducido poesía, que es la primera vez que traduzco poemas, pasan horas y hasta semanas. Ya Toño se los podrá decir que me tardé, no sé si un mes o 2 meses en darle todos los poemas ya traducidos. Cuando comencé a traducir pensaba en grandes traductores como Octavio Paz, como Borges, y debido a que trabajaba en una biblioteca, pues empecé a buscar algo de información. Dije, pues voy a leer algo de sus traducciones, y leí el libro de 20 poemas de William Carlos Williams, y pues ya que todos buscamos la emulación un poquito. Pasaron días y más días. Ya Toño se los puede decir cuánto me tardé. Le pasé un primer bosquejo y otro, y después otro, y después el corregido y el super corregido y todas las correcciones, y aún así falta por corregir. No recuerdo, como siempre, si pasaron meses. Yo le entregué la traducción a Toño cuando, por la duda que corría por mis venas, le pregunté a Eligio un día que me lo topé aquí en el Café Brasil si sabía algo del libro de Toño, porque yo me quedé en que le entregué la traducción y ya no supe para cuándo, si se iba a publicar, qué había pasado de ese sueño que yo al principio no había creído. Y me comentó que la presentación estaba próxima a llegar, que fue en Saltillo. Entonces me cayó el 20 de que mi traducción, si así queremos llamarle, estaba también por salir a la luz. Felicidades, José Antonio, lo lograste, y lograste que yo viviera una experiencia fascinante y compleja, ya que la traducción es un aprendizaje que nunca termina. Sobre el poeta, José Antonio, no diré mucho, porque no hay manera de hablar de un poeta sino acudiendo a sus textos. Así que
comprando el libro van a conocer a Antonio. Y bueno, le paso el micrófono a mi compañero Mura para que empiece con la lectura de algún poema. Buenas noches. Les voy a leer Revivir. Por ti me he vuelto una roca que disfruta mejor el golpeteo de tu cascada de recuerdos, que solo habita inerte en un lago tropical. Le paso el micrófono a mi compañera. Ahora va en guía. Rekindle. For you, I become a rock that enjoys more the pit-a-pat of your cascade of memoirs than just living in air in a tropical lake. Vuelvo de nuevo. Amor estacional. Cuando llegue el pertinaz invierno, mi cuerpo insensible yacerá. Mis manos temblorosas tomarás, buscando la fuerza del lejano afecto. Miraré tu silueta desgastada, ya no recordaré tu voz ni tu sonrisa. Me cegará el destello de tus ojos y tus lágrimas mi cuerpo cubrirán. Fue inevitable padecer tu ausencia, te diluyó la magia de tu amor por mí. Solo la sombra quedó de tu presencia y tu vacío me volvió por fin. La campiña en abril renacerá con cantos y murmullos incesantes, y ahí, donde mis cenizas descansen, un girasol por siempre crecerá. Seasonal love. When the long-lasting winter arrives, my body asleep will lie. You will hold my shivering hands, searching the strength of the distant love. I will look to your faded silhouette. I won't remember neither your voice or smile. The sparkle of your eyes will blind me, and your tears will cover my body. Inevitable was to undergo your absence. The magic of your love faded. Only your shadow remained, and your emptiness surrounded me at last. The countryside will reborn on April, with unceasing chants and whispers, and there, where my remains rest, a sunflower will grow forever. Y por último, libertad. Me subo al tren de la vida, es un convoy sin rumbo fijo. Sé a dónde quiero llegar, con empeño busco el camino. Cuando niño, escuché saber decir de los ancianos que habían buscado su paraíso, pero este les había negado siempre. No pregunté dónde lo buscaron y qué encontraron en su andar, pero hice un sueño propio del paraíso. Gracias. Freedom. I get on the life train. It's a convoy without destination. I know where I want to get. Striving, I search the way. When I was a kid, I heard the wise advice of the oldest that had seeked their paradise. But this has been denied to them forever. I didn't ask where they searched it, neither what they found in their travel, but I made a dream of my own, of a heaven to seek for. I don't know if the travel path will lead me right. I just know I have no lead.
neither an anchor that will stop me eternally. An open field, I ride a wild horse, and empty my lungs without supplies. The echo tells me I go alone. I'm making my own way. Quedamos tan enamorados con Oscar Díaz. Con ustedes la doctora Nora José Castillo Alviso. Un honor. Bueno, este es el libro de Momento Crucial en los dos poemas por José Antonio Torres Reyes. Y en el principio fue la palabra, y la palabra se acomoda de acuerdo a las circunstancias y a los momentos. El momento crucial de cada hombre es aquel en el que se revela la verdad traducida a diversas posibilidades, y entre ellas hacer frente a su inspiración que deja ver sensaciones de todo tipo. En el caso de este poemario, nos encontramos con una serie de sensaciones manifestadas en poemas muy inspirados, escritos en un lenguaje justo, claro y sobre todo preciso. No están decorados con metáforas, hipérboles y otros recursos literarios que para este caso resultan innecesarios, por ser poemas muy íntimos que muestran el momento y la situación que los inspira. Un dejo vital en cada sensación que plasman. Además, hay una ilustración para cada poema, y esto es un acierto, porque esa imagen refleja vívidamente el sentimiento expresado con las palabras, y qué puede ser más claro que una imagen. Los poemas obedecen a una acumulación de experiencias a lo largo de 16 años, de 1992 hasta 2008. En los primeros poemas se ve la inocencia del momento, la dulce candidez del enamoramiento, de la pasión, de la sublimación de los sentidos, mientras que en los poemas más actuales hay un dejo de nostalgia, una experiencia existencialista por la búsqueda del sentido de la vida. Deseo destacar tres aspectos básicos en este libro, Momento Crucial y otros 22 poemas. Primero, es una colección de postales emocionales e intimistas que equivalen a una fotografía, algo así como una espectrometría de los sentimientos como espejo personal que refleja la más profunda percepción sensorial del autor: el enamoramiento, el gozo, el placer, el sufrimiento, el desamor y la desesperanza. Estados de ánimo que no son comunes a todos los que leemos, a este universo de lectores apasionados y que seguramente hemos experimentado por una vez en nuestra vida. Segundo, los poemas presentados en este libro se despliegan escritos en un lenguaje espontáneo y exacto que no requiere juegos de palabras, dando la sensación de completitud y por lo tanto se expresan en un solo nivel de comprensión. Tercero, además, esta versión es una edición bilingüe que enfatiza de diversas maneras esta frase: ¿cómo quieres que te lo ponga? ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿Cómo te lo explico? En la traducción al inglés se nota un lenguaje todavía más abstracto, tiene mucho menos matices y el mensaje es mucho más inmediato y directo. La pasión vital reflejada en pocas líneas, la claridad de cada uno de los poemas es algo que debe tenerse y admirarse de cerca. De esta manera, José Antonio Torres Reyes, en este su primer libro de poemas, ha mostrado solo una parte de sí mismo y nos invita a descubrirlo a través de las palabras justas. Gracias. Está llegando nuestro amigo el señor Raúl Locano. Es anónimo.